La frase "hombre lobo" inmediatamente nos remite a una película norteamericana de un joven que se transforma en una especie de enorme perro que corre por todas partes. En otros lugares, les remite a cosas diferentes, pero en general, la idea de la zoomorfosis, la transformación en animal, es asociada con un fenómeno de brujería, o de alta hechicería, o incluso de pacto demoníaco. La idea del hombre lobo también nos reduce a un sujeto solitario que actúa por cuenta propia y que devora jovencitas hermosas que caminan solitarias por el bosque, vulgo Caperucita Roja. Sin embargo, la historia acerca de los hombres lobo es muy diferente. No tienen nada que ver con la chica inocente que camina en el bosque. Y de hecho, si usted ha tenido cuidado de seguir este canal, encontrará por ahí que inclusive algunos hombres lobo eran respetados y estimados como protectores de una comunidad. Pero lo que quizá nunca haya oído es que también hay familias completas que eran licántropos, hombres y mujeres lobo. ¿Qué le parece si me acompaña? Y si le gusta, no olvide, me gusta, manita arriba. Y si puede suscribirse, también se lo agradeceremos. Es gratis. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Ahora vamos a ir muy atrás en el tiempo. Es la primavera en 1598 y estamos en Francia, cerca de una región montañosa conocida como las montañas del Jura. Es un sitio bellísimo. Para aquella época toda esta zona es densamente arbolada. Por la parte central, lejos del macizo del Jura, corre un río fresco y agradable. Y por ahí cerca, en una ladera, enclavado en la montaña, se encuentra un pueblo conocido como Saint-Claude. Hoy en día es una ciudad, pero en aquel entonces no era otra cosa que una villa, unas pocas casas, apestosas calles, en donde el drenaje corre por la propia vía, la gente sucia, hambrienta. No son buenas épocas para Francia. Es 1598. Ha habido muchas guerras, ha habido mucha hambre, pestes, destrucción, y hay algo más. Es la época de la gran fiebre de los hombres lobo, del pánico por los hombres lobo, hasta el punto en el que la propia corona ha ordenado en varias ocasiones la búsqueda y cacería de estos, el exterminio total. Hay un decreto de búsqueda, captura y muerte de los hombres lobo. En ese momento de la historia, 1598, se lo están tomando muy en serio. No bromean con esto. Creen realmente que existe esto, que hay estos seres humanos que, por obra de un pacto demoníaco con el mismísimo infierno, pueden transformarse en una bestia con la cual aliviar su hambre. Así de sencillo es. No se trataba de grandes riquezas, ni mucho menos, se trataba de comer. Porque en muchos de estos lugares, como el propio Saint-Claude, hay mucha hambre. Esa primavera, sin embargo, han comenzado a florear algunos árboles y han comenzado a dar frutos. Una pareja de niños sale de casa. Tienen que ir a buscar algo de comer porque en casa no hay mucho más que comer. Lo que hay en la región son algunas pequeñas granjas, algunos pequeños cultivos bastante precarios. Un rebaño de ovejas por aquí, un par de vacas por allá, que difícilmente van a dar de comer a toda esta gente. Así es que en la menor oportunidad, y en cuanto se sabe que hay algo que comer, los niños salen a buscarlo. ¿Y por qué los niños? Porque muchas casas no tienen padres, o no tienen madre, o no hay nada, porque los mató la guerra, los mató el hambre, los mató la peste, lo que sea. El hecho es que ese día de esa primavera de 1598, Benoît Vidal,
Un chiquillo que algunos aseguran que tenía 4 años, cosa que no es cierta. Benoit tenía alrededor de 15. Era un jovenzuelo espigado. Sale con su hermana y comienzan a caminar en dirección hacia las afueras del pueblo, en donde saben que hay varios árboles que tras haber floreado han comenzado a dar frutos. Aparentemente alguno de ellos es de moras, por ahí hay alguno otro que da alguna otra fruta. Difícil saber qué fue lo que vieron y lo que querían. El hecho es que se adentran allí. Benoit trepa en uno de los árboles y comienza a cortar aquellos frutos que va colocando en una cesta. Es un chiquillo espigado, no es muy fuerte, de hecho es bastante delgadito por la misma situación que le he platicado. Su hermana le espera abajo, de tal forma que cuando la cesta esté llena, la baje con cuidado y no se arruine aquello. Benoit está cortando con un pequeño cuchillo que lleva, no es la gran cosa, con eso se ayuda para todo. Cuando de pronto escucha a la hermana que hace un ruido raro, como de asombro. Están solos los dos, la hermana es algo más pequeña, debe de tener unos 8 o 9 años, también muy menudita. Benoit voltea a ver a la hermana y la ve que está en actitud defensiva, viendo hacia otra parte y retrocediendo como con las manitas tratando de protegerse de algo que se le está acercando. Benoit no alcanza a ver qué es, pero se preocupa. Acerca un poco la cabeza y logra, eludiendo algunas ramas, ver qué es lo que está allí, y lo que alcanza a ver le hiela la sangre porque ahí hay un animal. Hay algo que parece un animal y se está acercando a su hermana en actitud agresiva, probablemente la va a atacar. El animal aquel es muy extraño. Benoit no sabe si es un perro muy grande, un lobo o qué cosa es. En esta época todavía había algunos lobos por ahí dispersos, pero esto es muy extraño porque su apariencia es tan rara. Es un cuerpo cubierto de pelo, pero al mismo tiempo la posición no corresponde. Y de pronto se sigue acercando hacia la hermana. Benoit, sin dudarlo, salta de la rama empuñando aquel cuchillo y se interpone entre aquella bestia y la hermana. Cuando la bestia se lanza, Benoit le hiere. Y le hiere varias veces con su cuchillo. Sin embargo, aquello es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y en un movimiento simple, desarma a Benoit, lo tira al piso. Y entonces, ante el horror tanto de la chica como del propio Benoit, aquella cosa toma el cuchillo y le corta el cuello. Benoit alcanza a ver claramente cómo, debajo de esa pelambrera, de toda esa cubierta de cabello áspero, apestoso y grisáceo, hay algo que pareciera ser una mano humana. Es una garra, pero también tiene la forma humana porque ha podido empuñar y cortar. Acto seguido, y ante los gritos horrorizantes de aquella niña que está viendo, esa bestia escapa saltando, no sin antes darle 2 o 3 mordiscos y tarrascadas a Benoit. Mientras esto ocurre, la niña ha alcanzado a librar una pequeña valla de piedras, salta y encuentra a unos hombres y unas mujeres que están tratando de cultivar algo en aquella precaria zona. Cuando escuchan los gritos y se acercan, armados algunos con un palo, otros con una piedra, como seas, gente miserable realmente en cuanto a dinero y armas, no tienen nada. Pero comienzan a juntarse y llegan a donde está el chico, que aún está con vida. Tiene una herida horrible en el cuello. Algunos de los que están allí opinan que ha sido mordido, que algo lo ha atacado, pero el niño les dice que no, que él reconoció una garra con forma humana. No queda claro qué es, pero comienzan a hablar de esto. La chica les dice que era una especie de animal peludo, fuerte, grande, con un hocico largo extraño, que la miraba de forma extraña como ella nunca había visto, y el chico les insiste en aquello justo antes de morir, porque termina sus días ahí, tendido al pie de un árbol donde suponía que iba a encontrar comida para su propio sustento y resulta que no, lo que encontró fue la muerte. El chico se desangra en ese mismo lugar. Y entonces aquella gente comienza a reunirse. Los aldeanos, en medio de su ignorancia, en medio de su pobreza, en medio de aquel lugar solitario y apartado, lo único que les queda es unirse e ir a buscar a esta peligrosa bestia. La batida
es decir, este grupo de aldeanos armados con todo tipo de cosas, desde un bielgo, una guadaña, alguien lleva un garrote, alguien por ahí que fue soldado tiene una espada, comienzan a avanzar en el bosque, adentrándose cada vez más, mientras van siguiendo un extraño rastro. El rastro es una mezcla entre sangre, ramas rotas y cosas de ese estilo, hasta que llegan a un punto del bosque en donde de pronto, al moverse unas hojas, sale una mujer. Sí, es una mujer que está parcialmente vestida, como si la hubieran sorprendido cuando se está colocando algo de ropa y avanza hacia ellos tambaleándose. Alguien pregunta: ¿te atacó el lobo? A lo que la mujer no responde nada, y es cuando se acercan y observan que la mujer está cubierta de sangre en esa ropa extraña, pero sobre todo brazos y la cara. Cuando los aldeanos la sujetan para revisar más, y siguiendo lo que les ha dicho la hermanita que hizo su hermano con aquel cuchillo, observan heridas de arma, de cuchillo en los brazos. Cuando preguntan a esta mujer qué fue lo que pasó, ella apenas puede hablar. Y es cuando se dan cuenta que no había terminado de transformarse y era una mujer lobo. Aquella gente, de hecho, la reconoce. Saben quién es. Y no es una de las personas más queridas de la aldea. No, por supuesto que no. En Saint-Claude todo el mundo sabe que esta mujer, junto con el resto de su familia, son hechiceros. Viven en las afueras y todo el mundo le tiene mucho miedo a esta gente. Saben que por las noches hacen cosas extrañas y siempre que se pierde un animal, saben que van a encontrar un rastro que va para allá. Así es que en medio del barullo que comienza a darse, alguien arroja una piedra. Después toma a alguien otra piedra, después alguien con un garrote la golpea y en cuestión de unos minutos una turba despedaza el cuerpo de aquella mujer, cuyo nombre era Perney Gandillon. En cuestión de unos instantes, Perney está muerta y despedazada. Los restos de la mujer, vísceras, brazos, piernas, fueron regados por todas partes en un frenesí extraño, en una locura colectiva tan extraña como no se había visto. Cuando las autoridades se dan cuenta de que ha ocurrido algo así, llegan a Saint-Claude. El propio comisario de Saint-Claude ha hecho venir a algunos soldados y a algunas personas que dan seguimiento de aquello, horrorizados por la violencia que se ha desencadenado en este apartado poblado del macizo del Jura. Llegan a ver qué ocurrió. Conforme interrogan a la niña, a la hermanita de Benoit, del niño muerto, ésta les explica qué fue lo que ocurrió y cómo aquel ser, que tenía una apariencia animal completamente, con el cuerpo cubierto de pelo, había intentado matarla y que su valiente hermano había sacrificado la vida en salvarla. Cuando aquellos guardias, soldados, lo que sea, le preguntan más detalles, ella solo puede acertar a decir que tenía una forma extraña, porque se acercó en 4 patas, pero su apariencia no era humana, aunque tampoco era del todo animal, y sobre todo, el aspecto de la garra, que pudo tomar un cuchillo y cortar. Los guardias que han acudido deciden investigar un poco más. Y lo primero que se dan cuenta es que la propia familia Gandillon ya tenía una historia. El hermano mayor, Pierre, había tenido ya antecedentes por ahí de acusaciones en cuanto a brujería. Lo mismo Antoinette, otra de las hermanas, quien también había recibido acusaciones. Aquello se escapaba un poco del control de un simple guardia provincial, por lo que deciden arrestar a toda la familia, Antoinette, Pierre y George, el hijo de Pierre. Los 3 son enviados a la prisión, en donde se les inicia un juicio. Pero no es un juicio cualquiera. Es un juicio por alta hechicería. Las acusaciones son muy severas, por lo que se hace venir a un experto en el tema. Henri Boguet, un hombre que había estado en diversos juicios, era una especie de inquisidor, pero al mismo tiempo no era un canónigo, sino era un juez que se especializaba en perseguir casos de licantropía. Sí, aunque parezca absurdo, derivado de un decreto de 1571, se había ordenado la cacería y el juicio de hombres lobo.
Francia creía en esto, en aquella época creían que esto era real. Y si bien con el tiempo fue cambiando aquella perspectiva, nosotros los latinoamericanos a veces creemos que pueda seguir existiendo esto. El asunto está en que Henri Boguet llega a aquel lugar y comienza sus propias investigaciones. Y dentro de sus investigaciones, que serían consignadas en uno de sus libros, en el Discurso execrable de los brujos de 1602, narraría algunos episodios, pero en diferentes epístolas y en diferentes documentos paralelos se describe con más detalle cómo fue preguntando aquí y allá y se fue dando cuenta que en la región general del macizo del Jura, no solamente en Saint-Claude, sino en otras aldeas y en otras pequeñas poblaciones cercanas, durante algún periodo de tiempo, al menos unos 15 años atrás, había habido una serie de personas desaparecidas en condiciones absolutamente conspicuas. Pero no obstante eso, también se habían reportado ataques contra animales de los cuales únicamente se encontraban fragmentos. Estos ataques no correspondían a esta región en la que, derivado de diversas actividades humanas, prácticamente no existían animales salvajes. Si acaso existía por ahí algún venado, muy probablemente no duraría mucho tiempo antes de que alguien le diera un flechazo y se lo comiera. Lo mismo ocurría prácticamente con todos los animales. Así que no tenía sentido durante tanto tiempo y el número de niños desaparecidos era extraño también. Si bien, y es de reconocer que en esta época no había mucho cuidado en cuanto a los niños y la infancia se consideraba como un adulto de pequeño tamaño, sin cuidados especiales y sin atenciones, y nuestro concepto del niño bonito, querido, adorado, protegido, no era tan cercano en realidad. Los niños tenían una utilidad. No, otra cosa, eran simplemente necesarios. No eran deseados ni queridos. Así es que quitémonos la idea del padre sufriendo por la pérdida de un niño, porque igual podía vendérselo a un señor feudal. Pero Boguet va investigando y se da cuenta que las desapariciones eran reales y que se habían encontrado rastros. Rastros sangrientos de las desapariciones de estas criaturas. Y es cuando decide interrogar. El interrogatorio comienza con Pierre, el mayor de ellos, Pierre Gandillon. Por supuesto, al principio niega saber algo, niega todo. Insiste en que él no tiene nada que ver y que no sabe nada, no tiene idea de que lo están acusando y asegura que es un pobre agricultor. Usted decidirá qué era. Lo que sí es un hecho es que cuando se niega a reconocerlo, Boguet ordena que se le saque la verdad. Y para ello, se utiliza cualquier tipo de instrumento. La tortura en este periodo de la historia francesa es absolutamente creativa. En cuanto a las diferentes formas de infligir dolor, ¿cuál fue la que se usó específicamente con Pierre? Es difícil saberlo. Pudo haber sido desde ahogamiento parcial, es decir, colocarle un trapo hasta dentro de la garganta y después echarle agua para que comenzara a ahogarse. O bien, se le pudo haber estirado, se le pudieron haber arrancado las uñas, se le pudieron clavar cosas, o simplemente se le pudo ir apretando la cabeza, poco a poco, hasta que la presión no lo dejara vivir y tuviera que reconocerlo, pero no matarlo. Los azotes, cortes, todo eso se podía usar, pero había un detalle importante. Había que dejarlo con vida a Henri Boguet, al juez, al cazador de hombres lobo. Le choca que se mueran las personas en tortura, por lo tanto muy probablemente haya sido algún tipo de tortura que, si bien provocaba enormes cantidades de dolor, no lo hubiera matado. A diferencia de otros procesos de tortura en donde la víctima puede morir fácilmente, para estos casos había una reserva, porque deberían de tener una muerte visible. El decreto aquel ordenaba que, tras ser enjuiciados y de demostrarse la culpabilidad, fueran ejecutados públicamente, a manera de escarmiento. Boguet había participado para esta época de 1598 al menos en 600 casos. ¡600! Así que sabía cómo obtener una confesión. Después de haberle cortado probablemente partes del cuerpo, de haberle arrancado las uñas, de haberle arrancado los dientes, de haberle colocado fierros calientes por partes impúdicas, aquel hombre terminó por confesar. Sí,
Él había hecho un pacto con el demonio. Se había reunido con el mismísimo Satanás. Habían convivido, habían compartido la bebida y había aceptado formar parte de aquello. Reconocía que algunos jueves santos había perdido la noción de dónde estaba y cómo había llegado a un cierto lugar, pero aparecía en el Sabbat, la reunión de las brujas. Reconoció haber devorado múltiples niños. Cuando se le preguntó más específicamente en dónde, de acuerdo con los testimonios que supuestamente Boguet recuperó de aquella confesión, este hombre aseguró ciertos lugares en donde el propio Henri Boguet, el juez, había encontrado desapariciones de niños en condiciones extrañas. Por lo tanto, lo que estaba confesando tenía sentido con lo que el hombre aquel había investigado por su cuenta. Se le preguntó qué más ocurría, cómo se transformaba. Pierre Gandillon aseguró que esto lo hacía mediante el uso de dos cosas. Lo primero, un ungüento que se aplicaba en el cuerpo, y lo segundo, una piel de lobo, porque podía transformarse en otras cosas. A decir del propio Pierre, también podía transformarse en lo que necesitara. En un conejo, en un perro, en un ave, conforme lo necesitara, pero a él en particular le gustaba la forma del lobo, por la fuerza y la capacidad de moverse grandes distancias sin ningún cansancio. El hecho de poder correr en 4 patas, salvar grandes obstáculos, le había sido formidable, y reconoció que estando en esa forma adquiría una fuerza tal que no podían terminar con él, aunque sí podían herirlo. Y al día siguiente presentaría las lesiones en su cuerpo. Cuando se ordenó desnudarlo por completo y revisarlo, el cuerpo estaba horriblemente desfigurado. Tenía cicatrices encima de cicatrices, heridas equivalentes a mordeduras de perro, desgarres, en donde se veía claramente que había sido atacado por un animal como un perro, hasta el punto en el que le habían arrancado trozos, pero había habido una sanación asombrosa. Todo esto que le estoy diciendo es lo que reconoció el propio Henri Boguet. Así es que puede usted creerlo o no, porque este tipo también podía haber inventado todo simplemente para obtener una confesión y poder ejecutar a alguien, aunque a él no le pagaban por ejecución. Eso lo platico un poco más. El hecho es que el cuerpo de Pierre estaba cubierto de cicatrices por todas partes, heridas extrañas, lesiones que ni siquiera un soldado que hubiera estado mucho tiempo en guerra podría presentar, y sin embargo todas estaban sanamente cicatrizadas. Era extraño. Se le preguntó qué más hacía, y él aseguró que podía simplemente cazar animales para su sustento, que tal era el hambre que habían enfrentado que había optado por la zoomorfosis. ¿Cómo inició eso? Pierre reconoció que la que lo había inducido a esto había sido su hermana, Pernée, aquella a la que habían desmembrado y habían despedazado los hombres y mujeres de la turba. Pernée aparentemente había llegado algún día trayendo consigo aquella piel y aquel ungüento. Hablando con Pierre, lo había convencido de unirse y formar parte de esto. Por supuesto, Pierre se había negado en un principio, pero al ver que su hermana volvía de las cacerías satisfecha, llena, completamente abotargada de tanto comer, y él muriendo de hambre, había decidido aceptarlo. Posteriormente fue Antoine. Antoine también se unió al grupo. De acuerdo con Boguet, cuando comenzó el interrogatorio, Antoinette fue un poco más fácil. Reconoció muy rápidamente su culpabilidad, pero no como licántropo. Antoinette aseguraba que ella no se había convertido jamás en lobo, que lo único que hacía era la brujería que le pedían aquellos dos. Porque también formaba parte de lo mismo y también había firmado un pacto con el demonio, con el mismo ser de oscuridad salido del infierno que había convertido a sus 2 hermanos en aquellos monstruos sangrientos. El hecho es que Antoinette no se había transformado, nunca se había aplicado la famosa piel ni el ungüento. Cuando se le preguntó a Pierre cómo hacía para transformarse de nuevo en ser humano, aseguró que era muy simple. Tras haber andado de correrías toda la noche y haber devorado lo que pudiera, se tiraba en el pasto del amanecer y se revolcaba allí, y con las pequeñas gotas de rocío poco a poco se iba liberando de aquello hasta quedar en su forma humana. Buscaba entonces la ropa que habría escondido por ahí y aparecía como si nada. En cuanto a Antoinette, la confesión también se obtuvo bajo tortura, eso es obvio.
Se les atormentaba con todo tipo de cosas, desde introducción de objetos en el cuerpo, que posteriormente se abrían para lesionar el interior, jalones, cortes, mutilaciones que pudieran llevar a que el dolor fuera tal que aceptaran lo que fuera. Antoinette, sin embargo, no aceptó la confesión de licantropía, solo de hechicería. Y cuando llegó el turno de George, el hijo de Pierre, también se obtuvo una confesión. Allí fue sencillo. Los chicotazos, algunas quemaduras, arrancarle el cabello a puños, arrancarle aquí y allá, picarle, dañarlo, y finalmente confesó que él sí lo había hecho. Cuando se le preguntó cómo lo hacía, él reconoció haberse untado un ungüento. No pierda de vista dos detalles, porque usted me dirá que todo esto eran mitos, fantasías y estupideces que la gente decía por simplemente lograr detener la tortura. Pero los tres fueron interrogados por separado. Y los tres confesaron lo mismo. En el caso de George, aceptó que utilizaba una piel que le había sido proporcionada por su tía Pernay, aquella a la que destrozaron, y con esto y esta especie de crema sumamente apestosa sentía un dolor enorme, un dolor tal que lo hacía caer al piso y revolcarse, pero cuando reaccionaba ya tenía una forma animal. Le gustaba poder espiar, caminar por aquí y por allá en la forma de un animal pequeño. Sin embargo, le daba miedo que otro animal, un perro, un águila, lo devorara, por lo tanto, se convertía en lobo. Pero él no comía niños. Aseguró que él jamás mató un niño, que a él lo que le gustaba era comer las cabras. Cuando se le preguntó en dónde, dio indicaciones de dónde había atacado y, casualmente, las investigaciones de Henri Boguet llevaron a concluir que efectivamente en esos lugares había habido ataques contra las cabras. No era frecuente porque, le repito, ya casi no había animales salvajes en esta región. Después de tantas guerras, hambrunas, lo que volara, lo que caminara era comestible. Así que no, algo no embonaba. Tras las confesiones se siguió investigando. Boguet logró armar una especie de juicio tremendo. Las tres confesiones, además, representaban algo muy importante para este tipo, porque significaba que era una familia que se había transformado. Aquello tenía que acabar y, por supuesto, tenía que acabar de la forma que terminan estos casos, en la plaza principal, con una turba de gente y una hoguera. Sin embargo, en virtud de haber confesado y de haber aceptado aquello, se les dio la oportunidad del retentum. Retentum era una forma de decidir qué hacer con alguien si es que cooperaba. A cambio de cooperar y de admitir su culpabilidad y de informar quién más estaba involucrado, se le ofrecía la posibilidad de morir antes de ser quemado. El juez en turno podía ordenar retentum, es decir, que el verdugo, al momento de encender el fuego, pasara para atrás de la estaca donde estaba parada la persona y aplicara un nudo al cuello para quitarle la vida antes de que el fuego le ocasionara aquel dolor horrible y le consumiera la carne, aún estando en vida. Los tres se acogieron al retentum y los tres fueron quemados en una hoguera. Sin embargo, antes de que el fuego los llegara a tocar, se les aplicó una muerte misericordiosa. El asunto está en que, tras la muerte de los tres y la muerte de Pernay, la cuarta, los ataques en la región de Saint-Claude cesaron totalmente. Para 1602, cuando Henri Boguet imprime o manda a publicar el primer tomo de los discursos execrables de los brujos, libro que se volvería un manual de infamia y de todo tipo de cosas atroces, se publica e inmediatamente se agota, al punto en el que en un periodo de 10 años hay 20 ediciones. ¿Pero qué fue lo que decía? Este libro mencionaba aquel caso, pero mencionaba al menos otros 20 casos, y al final del día, Henri Boguet, antes de morir y antes de terminar con aquello, habría enviado a la hoguera a 1.500 personas. 1.500 personas. En una situación que fue conocida como la locura licantrópica en Francia. Años después se ha argumentado mucho diferentes explicaciones. Punto número 1, se decía que eran personas con algún tipo de esquizofrenia.
y que, influenciados por los relatos y leyendas y lo que se decía en la época de los hombres lobo, acudían a una imaginación que les llevaba a andar por aquí y por allá brincoteando en cuatro patas semidesnudos en los bosques. La familia Gandillón no era querida por el pueblo, de hecho vivían en las afueras, y se les consideraba extraños. En una pequeña cabaña solitaria se decía que eran extraños. Algunos investigadores e historiadores aseguran que en realidad simplemente eran enfermos mentales, una familia de enfermos mentales que andaba por ahí haciendo locuras y fueron señalados. Otros aseguran que la tortura aplicada hacía que aún el más justo confesara sus pecados. Es probable. Sin embargo, haciendo recuento de los casos y de la credibilidad que esta gente puso en estas situaciones, y cómo se hizo la investigación, siempre nos queda una enorme duda. Sí, estamos de acuerdo, estas personas pudieron haber confesado que habían ido a la luna y de regreso, ante semejante tormento y ante la posibilidad de que aquello siguiera. Sí, si no confesaban, la tortura seguiría hasta que confesaran. Aquí no era de ya te creo que no eres tú, no había opción, eras culpable y te voy a atormentar hasta que confieses. Sí, es muy probable que eso haya ocurrido. Y es muy poco probable, en realidad, que fueran licántropos, porque usted o yo o cualquier persona sensata nos va a decir, no existen los hombres lobo. ¿O no? Porque en América Latina, hasta este siglo XXI, hemos recibido muchos testimonios de personas que aseguran haber conocido gente que a través de pactos o a través de hechicería logra transformar su apariencia a una apariencia animal. En México les llamamos nahuales. Siglo XXI, no siglo XVI, y la gente no está bajo tortura, sino que lo ha visto y lo ha experimentado en formas muy inusuales, y si no me lo cree vaya a ver el video de nahuales. Pero, ¿significa esto que pudo haber ocurrido algo allá? Bien. No puedo asegurarlo, no estuve ahí, y los documentos históricos son muy variables y las fuentes hablan unas barbaridades que no vea. Lo que sí es un hecho es que Henri Boguet dedicó varios meses a investigar las desapariciones de niños, de animales, que se relacionaban con lo que estaba confesando esta gente. Había testimonios que aseguraban haber visto animales extraños en la zona. El propio niño aquel, Benoit Vidal, antes de morir, aseguró que este ser era un animal similar a un lobo, pero que también tenía apariencia semihumana en las manos. Las garras podían ser prensiles, podían agarrar, cosa que un lobo jamás haría. En cuanto a otros casos, bueno, hubo un montón de casos. El hombre lobo de Dole, la bestia de Gévaudan, el caso de Gilles Garnier, todos estos se dieron más o menos en la misma época. ¿En qué podemos concluir? Bueno, se podría concluir que algo ocurrió allá. Algo que alarmó a las personas, algo que generó la intervención de estos misteriosos jueces cazadores de brujas y cazadores de licántropos, y que si lo relacionamos con Italia más o menos al mismo tiempo con el caso de los Benandanti, le invito, vea el video de los Benandanti, y si lo analizamos a la luz de las creencias de nahuales, podríamos concluir que toda leyenda, todo mito, toda historia puede tener un origen. No sabemos a ciencia cierta cuál fue. No sabemos con toda certidumbre si es cierto o no, pero pudo tener un origen como esto. ¿Usted qué pensaría? Y bueno, después de haber platicado estas historias de hombres y mujeres lobo, ¿qué le parece si mandamos unos saludos? Y va un saludo y una felicitación para María del Refugio Lerena Gómez, que está cumpliendo años, para Alicia Duarte, que está en el Estado de México, Alicia Echeverría, nuestra amiga Alicia Echeverría, que siempre está pendiente de nosotros, que siempre está participando, nos da mucho gusto poder felicitarla. Francisco León Viveros, María de los Ángeles Castañeda, que se acaba de graduar de acupuntura humana rehabilitatoria. Oiga, eso es muy interesante.
y además muy necesario. No es tóxico, no deja secuelas, no produce efectos secundarios y las personas reciben una terapia muy grata. Felicidades. Para Evelyn Sandy Cedeño, que está en Costa Rica. Un abrazo por allá. Y luego por aquí tengo a Luis Gutiérrez y Fer Aguja. Ellos dos están cumpliendo 3 años de novios. Nos da muchísimo gusto, los felicitamos y que sigan adelante, que venga lo que tenga que venir y lo puedan enfrentar juntos. Felicidades. Para Marcelo De Luca, fiel seguidor del canal y que también es un fiel seguidor de la Fórmula 1, y el día que Checo Pérez, el corredor mexicano de Fórmula 1, ganó, nos mandó una carta. Nos da mucho gusto. Estamos muy orgullosos del Checo Pérez. Aunque no seamos fanáticos de las carreras, nos da gusto saberlo. Elú Al-Saud, él cumple años cumplió años apenas y le gusta mucho el programa. Pero además él es maestro de idiomas y es parte importante del Colegio Árabe de México. Así que no es cualquier personaje, sino que es una persona que conoce mucho de estos temas. Nos da gusto que sea seguidor del canal. Sabrina. Nuestro querido Mario Vargas quiere saludar a Sabrina, su hija. Está de visita en Bogotá. Lo está visitando. Y es tal el gusto que le da a su papá que quiere mandarle un abrazo desde aquí, desde nuestro canal, una felicitación. Bienvenida, Sabrina. Ojalá te gusten estos temas y te quedes para que tengas algo de qué platicar con papá, porque Mario, tu padre, es muy asiduo a este canal. Así que muy buenas noches. Y ya sabe, que descansen en paz.